El hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una situación clínica caracterizada por un exceso de hormonas tiroideas circulantes. Se estima que su prevalencia es alrededor de 1% en la población general y tiene una predisposición por el sexo femenino, en todas las edades de la vida. Entonces, para empezar, algunas definiciones. ¿Qué se entiende por tirotoxicosis? La tirotoxicosis es un exceso de hormonas tiroideas, ya sea de origen endógeno, producidas por la misma tiroides, o origen exógeno por la administración de fármacos. El hipertiroidismo es el exceso de la función de la hormona de la glándula tiroidea. Generalmente hay un aumento de las hormonas T4, la tiroxina y la T3 triotironina, pero hay situaciones en donde existe solo aumento de la hormona T3 libre con un rango normal de la hormona T4. Este suceso se llama la toxicosis y es muy común, sobre todo en pacientes con bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, como vamos a ver más adelante. Otra definición importante es el fenómeno de Job-Basel. ¿En qué consiste? Tras administrar grandes cantidades de yodo, pacientes predispuestos, como son los pacientes con adenoma tóxico principalmente y bocio multinodular tóxico, desarrollan tirotoxicosis, es decir, hipertiroidismo. Y el otro es el fenómeno de Wolff-Chaikoff, que es el efecto contrario, en donde tras administrar cantidades farmacológicas de yodo, lo que pasa es una inhibición de la organificación, es decir, el yodo inorgánico que es captado por el folículo tiroideo no es transformado a yodo orgánico, por lo cual no puede ser utilizado y hay una disminución de la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces recordar, Job-Basedow, para recordar, más adelante vamos a ver la enfermedad de Graves-Basedow, que es la característica del hipertiroidismo, Basedow. Entonces, si ya ven Basedow, relaciónenle con tirotoxicosis. Y el otro Wolff-Chaikoff, sobre todo como una disminución de la producción de hormonas tiroideas. La etiología, si es primaria, es a nivel de la tiroides, si es secundaria es a nivel de la hipófisis y si es terciaria es a nivel del hipotálamo. Las tres tienen por característica un aumento de las hormonas tiroideas. T3 y T4 están aumentadas. Las secundarias hay un aumento adicional de la TSH, lo que no pasa con el de origen primario, donde por un efecto de retroalimentación negativa lo que va a suceder es una disminución de la TSH. Entonces, una TSH aumentada es característica de la hipertiroidismo secundario, origen hipofisiario, y la terciaria por un aumento de la TRH. La etiología. Entonces, hay un aumento de la T3 y T4. Primero, empecemos, si recuerden, del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, donde el hipotálamo producía TRH, que estimulaba la hipófisis para producir TSH, y esta TSH actuaba animal de unos receptores de membrana a nivel de la tiroides para producir T3 y T4. Entonces, hay una sobreestimulación de los receptores de la TSH. ¿En qué situaciones se da esto? Recuerdan también cuando hicimos al inicio, puede ser por causas inmunológicas, es decir, anticuerpos con estructura similar a la TSH que se unen a su receptor y van a producir una sobreproducción de hormonas tiroideas. Esto es característico de la enfermedad de Graves, que es la principal causa de hipertiroidismo. Entonces recuerdan, la principal causa de hipertiroidismo es enfermedad de Graves. Otras causas es, recuerdan que también que la TSH tenía estructura similar, sobre todo la cadena alfa con la LH, FSH y la HCG beta o gonadotropina coriónica. Entonces, en situaciones donde hay una sobreproducción, sobre todo de la hormona gonadotropina coriónica, como son los coriocarcinomas, mola o carcinoma embrionario de testículos, donde se produce niveles de más de 3000 de HCG beta, puede haber hipertiroidismo. Y el otro es un macroadenoma hipofisiario que produce en exceso TSH que va a estimular su receptor y va a producir un aumento de la T3 y T4. Una característica importante es que todas estas causas donde hay una estimulación del receptor del TSH van con bocio. Entonces el Graves va con bocio, el coriocarcinoma va con bocio y el macroadenoma va con bocio. El otro o la otra causa es que hay un aumento del tejido tiroideo.
como son los casos del bocio modular tóxico, donde se producen múltiples nódulos que tienen autonomía y producen hormonas tiroideas en exceso, y es la principal causa en ancianos. Entonces el bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plumber es la principal causa de hipertiroidismo en ancianos, y lo otro es el adenoma tóxico, que también es característico en ancianos. Otras causas donde hay aumento de las hormonas tiroideas son producción ectópica de hormonas tiroideas, ya sea un estroma ovárico, que es un tumor ovárico productor de hormonas tiroideas, o por una metástasis de un tumor de origen tiroideo, sobre todo el folicular, que va a dar metástasis a diferentes partes del cuerpo, y donde estas metástasis van a tener autonomía de producir hormonas tiroideas. Otras causas es por destrucción del tejido tiroideo, como sucede en las tiroiditis, sobre todo en las tiroiditis de Curvain, o también las tiroiditis también linfocitaria subaguda, la silente, en donde la inflamación que se produce en la glándula tiroidea produce destrucción de los folículos tiroideos con la liberación de hormona tiroidea preformada. Por ende, este hipertiroidismo causado por estas tiroiditis es transitorio. Y lo otro es post tratamiento con radioyodo, en donde, al igual que la tiroiditis, hay una destrucción de los folículos que van a liberar hormona tiroidea preformada. También va a ser transitorio. El otro es inducido por yodo, que es el efecto Jock-Basedow, sobre todo en pacientes con adenoma tóxico. Los pacientes con adenoma tóxico, al administrarse cantidades elevadas de yodo, son capaces de producir hipertiroidismo. Se cree que esto se da porque estos pacientes con adenoma tóxico desarrollan autonomía y no producen hipertiroidismo, debido a que la administración de yodo se encuentra dentro de los valores normales. Y con lo consiguiente, si nosotros administramos grandes cantidades de yodo, este tejido tiroideo que ya alcanzó autonomía es capaz de producir hormona tiroidea. Y la otra es la tirotoxicosis ficticia, donde puede ser pacientes, sobre todo pacientes que utilizan hormonas tiroideas para bajar de peso, y el otro que puede ser en forma iatrogénica, un exceso de dosis. Entonces vamos a hablar primero de la principal causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Gray-Basedow. Algunas características. Como ya mencionamos, la enfermedad de Graves es muy frecuente en mujeres. La relación es 5/1 con respecto a los hombres. La prevalencia es que es muy raro en niños, rarísimo, y hay una predisposición genética, sobre todo con los haplotipos LH, DR3 y B8. Como ya dijimos, hay una producción de autoanticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G, que va a producir la característica TSI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, y también se puede producir otros anticuerpos como la TCAB. Como esto es producida por anticuerpos, generalmente se asocia con otras enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, lupus, anemia perniciosa, etc. Lo otro, ¿cuáles son las manifestaciones características de la enfermedad de Graves? Primero, se produce un hipertiroidismo. El otro es que hay un bocio. El otro es que hay alteraciones extratiroideas, como son una oftalmopatía y una dermatopatía. Generalmente la oftalmopatía y la dermatopatía, que es el mixedema pretibial, se relacionan con la producción de anticuerpos, sobre todo el TCI. El hipertiroidismo, bueno, no hay mucho que hablar de ello, un exceso de hormonas tiroideas, y las manifestaciones, ya lo vamos a ver más adelante, porque sus manifestaciones clínicas van a ser similares a las otras causas de hiperfunción tiroidea. El bocio difuso, sí hay que manifestar que acá es un bocio simétrico, donde hay un exceso de vascularización que se manifiesta con una auscultación de soplo, incluso se puede sentir el tril, y es la manifestación más frecuente de la enfermedad de Graves. Entonces, si nos preguntan cuál es la manifestación más frecuente de la enfermedad de Graves, vamos a responder el bocio difuso.
Y para adelantar, ¿cuál es la manifestación menos frecuente de la enfermedad de Graves? Es el mixedema pretibial. Entonces recuerden, es un bocio difuso, simétrico, no doloroso y que se puede ocultar un soplo. La oftalmopatía, que hay que tener en cuenta que puede ser bien por causa como manifestación de la hiperproducción de hormonas tiroideas, como son la retracción palpebral y la mirada fija, o puede ser por la acción que ejercen estos anticuerpos a nivel retrocular, que es el esoftalmo, que es lo más característico, y la oftalmoplegia. Y por último, el mixedema pretibial, como ya manifesté, es el menos frecuente y se debe a un depósito de proteoglicanos ácidos a nivel de la dermis, mucopolisacáridos a nivel de la dermis, y se caracteriza por placas rojizas, incluso amarillentas, naranjas, como la piel de la naranja. Son indoloras y no dejan foveas. Para el tratamiento, para adelantar, es con glucocorticoides tópicos, al igual que la oftalmopatía. Recordar también que la oftalmopatía no se relaciona con el grado de severidad del hipertiroidismo. Las manifestaciones clínicas. Empecemos. Si vamos en orden según el orden alfabético, si empezamos con la F, característicamente el exceso de hormonas tiroideas, como ya manifestamos, tiene un efecto cronotropo e inotropo positivo. Entonces va a haber arritmias. Generalmente la más frecuente es una fibrilación auricular. Hay situaciones como en los ancianos, donde es la única manifestación, una fibrilación auricular, o en otros fibrilación auricular muy resistente al tratamiento con digoxina. Entonces, dos situaciones: una, fibrilación auricular que aparezca en un anciano, o fibrilación auricular muy difícil de tratar con digoxina, hay que pensar en hipertiroidismo. Las otras arritmias también menos frecuentes son la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular paroxística, incluso extrasístoles ventriculares, pero la más característica es la fibrilación auricular. Si seguimos, hay un bocio característico sobre todo de la enfermedad de Graves. Es un bocio difuso. Para recordar, si seguimos en orden: grande tiroides, el bocio. Luego, con la letra H, recuerdan que dijimos que una característica del hipotiroidismo era la hipertensión diastólica. Aquí en el hipertiroidismo lo que más característico es una hipertensión sistólica. Además hay una hiperdefecación. Recordar, es hiperdefecación, no hay diarrea. En el hipertiroidismo no hay diarrea, hay hiperdefecación. También una característica importante dentro de las manifestaciones cardiovasculares es una insuficiencia cardíaca. Pacientes que presentan ya una insuficiencia cardíaca de fondo, la cual se va a descompensar, hay que pensar en hipertiroidismo. En varones es una causa importante de impotencia. Otra característica del hipertiroidismo es que hay una ingesta aumentada de alimentos, contrariamente a lo que se produce en el hipotiroidismo, donde hay una ingesta disminuida. Y hay una intolerancia al calor. Recuerden que en el hipotiroidismo hay intolerancia al frío. Entonces, características para en caso que nos presenten un caso clínico es paciente con intolerancia al calor, con ingesta de alimentos aumentados, con hiperdefecación. La otra es la habilidad emocional, que son características más relacionadas con el efecto adrenérgico de las hormonas tiroideas. También se produce una miopatía proximal, ya que el exceso de hormonas tiroideas va a producir un catabolismo. Va a haber una disminución de las proteínas estructurales que se va a manifestar con una miopatía proximal. Hay alteraciones de la menstruación con oligomenorreas. El mixedema pretibial, característico por el depósito de mucopolisacáridos, característico de la enfermedad de Graves. También hay un nerviosismo que se relaciona por el exceso de hormonas tiroideas, por su efecto adrenérgico. La onicolisis o uñas de Plumber también es una manifestación que algunos consideran como parte de las manifestaciones propias de la enfermedad de Graves. La oftalmopatía,
como ya dijimos, que había una oftalmopatía por el exceso de hormonas tiroideas y por el efecto de los autoanticuerpos. Esta oftalmopatía, que era la mirada fija y la retracción palpebral. También hay una pérdida de peso característico en el hipotiroidismo, un aumento de peso, palpitaciones, la piel generalmente está caliente y húmeda y hay una retracción palpebral. Los reflejos están aumentados, contrariamente al hipotiroidismo están disminuidos. Hay una sudoración excesiva también relacionada con los síntomas adrenérgicos. Hay taquicardias y temblor, un temblor distal fino. Entonces, si resumimos y cómo nos presentaría en un caso clínico, entonces sería un paciente que presenta nerviosismo, labilidad emocional, sudoración excesiva, que hay intolerancia al calor, además que presenta una ingesta aumentada de alimentos con pérdida de peso, hiperdefecación. Eso sería lo característico que se nos presentaría un paciente. En ancianos, sobre todo, lo más característico va a ser manifestaciones cardiovasculares, fibrilación auricular, el empeoramiento de enfermedad isquémica ya que tenía de fondo o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay una forma de hipertiroidismo que se produce en ancianos, que es el hipertiroidismo apático enmascarado. Es propio de ancianos, como ya dije, es propio de ancianos, y donde no va a existir las manifestaciones clínicas características del hipertiroidismo. Sobre todo no va a haber las manifestaciones adrenérgicas como son el nerviosismo, la labilidad emocional, temblor, no. Las características van a ser, primero, un paciente apático, con baja de peso, con síntomas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que es lo más característico, deprimido, con debilidad muscular y con enlentecimiento. Generalmente, si nos presenta un paciente así, uno no pensaría en hipertiroidismo, ¿no? Pensaría en un paciente deprimido o incluso un paciente con hipotiroidismo, no con hipertiroidismo. Entonces hay que tener cuidado que en los pacientes hipertiroideos en ancianos las manifestaciones no son las clásicas conocidas. Entonces, para recordar: A de apatía, B de baja de peso, C de síntomas cardiovasculares, D de depresión y debilidad muscular y D de lentecimiento, alteración de la concentración sobre todo. Para el diagnóstico, entonces vamos a nuestro esquema. Primero hay un aumento en el primario, tanto como el secundario, un aumento de las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Qué se produce en el hipertiroidismo primario? Por un efecto de retroalimentación negativa va a haber una inhibición de la producción de TSH. Entonces, lo característico del hipertiroidismo primario es T3 y T4 elevado con TSH disminuida. Niveles normales o elevado de TSH ya descartan hipertiroidismo primario. ¿Y qué sucede con el hipertiroidismo secundario? También hay un aumento de la T3 y la T4, pero a diferencia del hipertiroidismo primario, hay un aumento de la TSH. Entonces, ¿cuál sería el primer examen que ustedes pedirían como screening si sospechan de pacientes con hipertiroidismo? Bueno, T3 y T4 están elevados en ambos. Lo que nos ayudaría es la TSH. Por ende, la TSH es el método de screening inicial. Entonces, si ustedes sospechan de un paciente con hipertiroidismo, lo primero que hay que pedir es la TSH. Si la TSH sale disminuida o aumentada, para confirmar vamos a pedir hormonas tiroideas, sobre todo T4 libre, aunque en pacientes ancianos con adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico se produce la toxicosis caracterizada por un aumento de la T3. En esos casos hay que pedir T3 libre. Entonces tenemos el paciente con enfermedad de Graves caracterizado por un aumento de las hormonas tiroideas T3 y T4 en su fracción libre y una TSH disminuida o indetectable. Entonces, para pedir otros exámenes que nos ayudan a confirmar, si vamos a pedir imágenes, podemos pedir una ecografía donde va a haber
un buzo difuso y lo característico a la gamangrafía, que es una captación homogénea y difusa, lo que no se va a ver en otras causas como el bocio multinuclear tóxico, donde hay una captación de múltiples nódulos, o en el adenoma tóxico, donde hay una captación por un solo nódulo o adenoma, y con eh, el blancamiento o inhibición de la captación del resto del tejido tiroideo. Si pedimos también, esto es una enfermedad inmunológica, entonces hay que pedir anticuerpos, sobre todo la TCI, y más para complementar se puede pedir, aunque no se utilice retina, pero es característico, hay una disminución del colesterol, hay un aumento de la TGO, TGP y la fosfatasa alcalina. Entonces, recordar que la enfermedad de Graves va con una captación homogénea y difusa a la gamangrafía. El tratamiento. El tratamiento de hipertiroidismo tenemos que diferenciar dos. El inicial, que va a ser con tionamidas, que son los antitiroideos, que es el tratamiento de elección inicial. Y como coayudante se puede utilizar los beta bloqueantes, el yodo inorgánico y los contrastes, e incluso los glucocorticoides. Y como tratamiento definitivo hay dos opciones: bien el radioyodo con yodo 131 o la cirugía. Entonces, el tratamiento inicial, sobre todo en pacientes menores de 40 años, va a ser con antitiroideos, y el tratamiento definitivo, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, es el radioyodo. Vamos a ver más adelante. Entonces, para entender, acá, recuerdan en la imagen del inicio, llega nuestro yodo inorgánico y va a entrar al endotelio folicular, a las células del folículo tiroideo, mediante un transportador NIS. Entonces, si queremos evitar que este yodo ingrese y así inhibir las interhormonas tiroideas, vamos a utilizar el yodo inorgánico. El yodo inorgánico va a inhibir el ingreso de yodo al folículo tiroideo. Luego, si queremos inhibir la organificación del yodo, es decir, el paso de yodo inorgánico a orgánico, también podemos utilizar el yodo inorgánico. Si queremos inhibir la yodación con este yodo ya organificado de la tiroglobulina, o la unión o conjugación de las monoyodotironina o diyodotironina, vamos a utilizar los antitiroideos. Los antitiroideos van a actuar a nivel de la peroxidasa tiroidea. Y si queremos evitar que ya la hormona tiroidea totalmente formada se elimine o salga a la circulación, también podemos utilizar el yodo inorgánico. Si queremos inhibir la deyodación de T4 a T3 a nivel periférico en el riñón y el hígado, tenemos muchas opciones. Acá podemos utilizar el propanolol, es un beta bloqueante, glucocorticoide a grandes dosis. De los antitiroideos, el único que actúa inhibiendo la deyodación de T3 a T4 es el propiltiuracilo, y también se puede usar el yodo, sobre todo como contraste. Entonces, si se dan cuenta, ustedes se imaginarían cuál es la mejor forma de tratar a un paciente hipertiroideo. Bueno, el yodo inorgánico sería la mejor opción, ¿no? Inhibe el ingreso de yodo, inhibe la yodación, inhibe la liberación e inhibe la transformación de T4 y T3. Pero hay un inconveniente, que este tratamiento con yodo tiene periodo de escape, es decir, dura 1 o 2 semanas y luego de eso ya no se elimina este efecto. Es por eso que se utiliza siempre asociado a antitiroideos, que es el tratamiento de elección, ya que inhibimos la síntesis, no se va a formar hormona tiroidea, no se va a liberar porque no se forma, y si utilizamos propiltiuracilo, la ya formada y liberada no se va a transformar de T4 a T3, que es la forma metabólicamente activa, la T3. Otro dato importante es que si queremos producir una disminución rápida del exceso de hormonas tiroideas, un buen fármaco sería el yodo inorgánico. Un buen tratamiento es el yodo inorgánico, y esto se utiliza en las crisis tirotoxicóticas. Eso vamos a ver más adelante. Entonces tenemos los antitiroideos.
El más común, el más conocido es el metimazol. También tenemos el carbimazol y el propiltiuracilo. Su mecanismo de acción, como ya dije, uno, inhibe la peroxidasa tiroidea, y también tiene un mecanismo adicional que disminuye los niveles de la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. También ya dije, el propiltiuracilo tiene una característica que inhibe la conversión de T4 a T3, principalmente el propiltiuracilo, pero también algunas literaturas manifiestan que el carbimazol también tiene esa propiedad. Y la otra propiedad importantísima del propiltiuracilo es que tiene un paso mínimo en la placenta y en la leche materna, por ende es de elección en gestantes. Gestante con hipertiroidismo, tratamiento de elección, propiltiuracilo. Como todos los fármacos van a tener efectos adversos. La principal y el más común es la leucopenia transitoria. Bueno, como es transitoria, no es muy conocida ni diagnosticada, y el efecto adverso más conocido y el más grave es el agranulocitosis, que se presenta generalmente de manera brusca. El paciente refiere fiebre, dolor de garganta y con un recuento de granulocitos menor a 500. Ustedes se preguntarán, si es tan peligroso, ¿por qué no se hace un dosaje periódico de granulocitos y así evitamos que se produzca esa manifestación? Y la respuesta es que, ya que se presenta de manera brusca, no tiene ningún sentido el dosaje periódico de leucocitos. Y otro dato importante es que estos fármacos, su efecto se manifiesta en 1 o 2 semanas. Bueno, lo otro es los fármacos que acompañan a los antitiroideos, como son los beta bloqueantes, sobre todo el propanolol. Bueno, ¿por qué utilizamos beta bloqueantes? Primero, todos los beta bloqueantes tienen un efecto, van a disminuir la sintomatología adrenérgica del paciente, va a haber una mejoría rápida. El paciente no va a tener sudoración excesiva, temblor, la habilidad emocional, todos esos síntomas adrenérgicos que manifestamos. Pero ¿por qué utilizamos el propanolol? Ya que a diferencia de otros beta bloqueantes, este sí reduce la conversión de T4 a T3. Se utiliza en las crisis tirotoxicóticas para el control de las arritmias. Entonces, tratamiento de elección para el control de las arritmias en las crisis es el propanolol. Nunca dar el propanolol como tratamiento único al hipertiroidismo, ya que si bien hay una mejoría de la sintomatología adrenérgica, no tiene control o efecto a nivel de la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces se va a seguir formando hormonas tiroideas, ya que el propanolol no actúa a ese nivel. El yodo y contraste yodo inorgánico, como ya dijimos, tiene una rápida acción. Primero, efecto Wolff-Charcot, evita la organificación del yodo, inhibe también la liberación de hormonas tiroideas, y el yodo, liberado en los contrastes, bloquea el paso de T4 a T3. Pero como ya dijimos, hay un fenómeno de escape, es decir, que el efecto dura 1 a 2 semanas. Es por eso que se aconseja que, si se va a hacer yodo inorgánico, acompañar de antitiroideos. ¿En qué se usa? Como ya vimos, su efecto es casi inmediato, entonces lo utilizamos sobre todo en las crisis tirotoxicóticas o en la tirotoxicosis por radioyodo 131. También el yoduro de potasio, que es el Lugol, se puede utilizar también en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, ya que al igual que el yodo inorgánico, que tiene todos esos efectos de inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, la liberación y la transformación de T4 a T3, el Lugol tiene la particularidad de que disminuye la vascularidad a nivel de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, con lo cual va a disminuir el sangrado o la hemorragia que se podría producir en el momento de operar al paciente. Y los corticoides también, que se puede utilizar en grandes dosis, pueden inhibir la conversión de T4 a T3 y su uso sobre todo en las crisis tirotoxicóticas. Los corticoides tópicos, también recordar, se utiliza en el mixedema pretibial,
y corticoides, sobre todo la prednisona, se puede utilizar para la oftalmopatía de Graves, sobre todo los oftalmos. Entonces, luego podemos ver el tratamiento definitivo, que es el radioyodo 131. ¿Qué se va a producir? Se va a administrar radioyodo 131, radioyodo que es el yodo 131, el cual va a ser captado por las células tiroideas y va a producir una destrucción. Este efecto generalmente se produce entre 3 a 12 meses. Es por eso que los pacientes con tratamiento con radioyodo hay que administrar 4 o 5 días después de la radiación tratamiento antitiroideo, ya que el efecto no es inmediato. Además, evitar el embarazo. Como se ve, el efecto es entre 3 a 12 meses, un promedio de 6 meses, es por eso que se evita el embarazo los 6 meses siguientes al radioyodo. Previo al tratamiento, ¿qué se va a hacer? Preparación con un tratamiento con hormonas tiroideas, la cual se suspende 3 a 4 días antes de la radiación y se restaura 4 días después, ya que el efecto del radioyodo es entre 3 a 12 meses. ¿Qué efectos secundarios puede pasar? Uno, que persista el hipertiroidismo. Aunque es raro, ya que el radioyodo es muy efectivo, sobre todo en la enfermedad de Graves, pero un efecto secundario es que persiste el hipertiroidismo. El otro es que nos vayamos al extremo, que produzcamos hipotiroidismo. También por destrucción de las células tiroideas se libera hormona tiroidea preformada, por decir tiroiditis, lo cual se espera entre 1 a 2 semanas por radiación. Y otros pacientes manifiestan dolor local, se puede utilizar AINES, ¿no? Sobre todo acá recordar el hipotiroidismo y las tiroiditis. Y las contraindicaciones del radioyodo son 1, embarazo y lactancia. Como ya explicamos, el embarazo, la tiroides en el feto ya está formada a las 12 semanas, entonces si damos radioyodo vamos a destruir también la tiroides fetal. En menores de 20 años, por el riesgo de radiación y con el posterior riesgo de cáncer, sobre todo cáncer papilar de tiroides, en pacientes con oftalmopatía de Graves severa, esta es una contraindicación absoluta, ya que se ha relacionado la liberación de TCI al destruir los folículos tiroideos con un agravamiento de la oftalmopatía de la enfermedad de Graves. También bucios grandes, ya que no va a hacer efecto. Donde hay duda de malignidad o nódulos fríos también está contraindicado el uso de radioyodo. Y lo otro es la cirugía, donde se indica todas las causas que no pueden ser tratadas con radioyodo, como son bocios excesivamente grandes, pacientes jóvenes, menores de 20 años, pacientes con oftalmopatía grave, sobre todo severa, ya que, como ya dijimos, va a empeorar, y con pacientes con Graves con un nódulo frío donde hay sospecha de malignidad. También hay que preparar al paciente antes de la cirugía, hay que tratamiento con antitiroideos hasta alcanzar el eutiroidismo para evitar la crisis tirotoxicótica durante la cirugía, y también tratamiento con Lugol, sobre todo 10 días antes, para disminuir la vascularización, como ya manifesté. Si nos encontramos en la enfermedad de Graves o el bocio multinodular tóxico, de elección es la tiroidectomía subtotal. Y si nos encontramos en un caso de adenoma tóxico, el tratamiento es la hemitiroidectomía. Las complicaciones, bueno, como toda cirugía, hemorragias, se puede lesionar el nervio laringeo recurrente, que se manifiesta como disfonía. Podemos al extraer tejido tiroideo también extraer la paratiroides, tejido causando hipoparatiroidismo, incluso podemos llegar al extremo del hipotiroidismo. Entonces, si ya nos vamos específicamente a la enfermedad de Graves, ¿cuál es el algoritmo a seguir? En menores de 40 años y mayores de 40. En menores de 40 años, elección fármacos antitiroideos por 12 a 18 meses. Recuerden, menores de 40, antitiroideos por 12 a 18 meses. Después de los 18 meses, generalmente un 30% alcanza la curación.
y el otro 70% hay recidiva. En este 70% que hay recidiva hay que ir a la otra fase, ya sea con yodo 131 o cirugía. De elección es el radioyodo. Y en pacientes en donde está contraindicado el radioyodo, ya sea pacientes jóvenes, pacientes que estén embarazadas o pacientes con oftalmopatías severas, cirugía. En mayores de 40, de elección desde el inicio puede ser el yodo radioyodo o yodo 131, y en los que estén contraindicados, sobre todo en pacientes que se trató con radioyodo y hubo recidiva, la cirugía, oftalmopatía grave, bucio muy grande compresivo o nódulos fríos donde hay sospecha de malignidad. Entonces recordar, menores de 40 años, antitiroideos. Mayores de 40, de elección ya puede utilizarse el radioyodo 131. En los casos que no se puede utilizar el radioyodo, se va a la cirugía. Y la otra es el hipertiroidismo en el embarazo. Como la mayoría de enfermedades inmunológicas, la sintomatología durante el embarazo mejora, pero en el puerperio nuevamente empeora. Entonces, si hay una mujer hipertiroidea y sale embarazada, de elección propiltiuracilo, por su ya que pasa en poca cantidad la barrera placentaria, y el objetivo es mantener el T4 libre en el límite alto de la normalidad. Si el tratamiento con propiltiuracilo no logra el control, vamos a ir a la cirugía, la cual se debe realizar sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. Y la otra forma que se puede presentar el hipertiroidismo de embarazadas es que una mujer con tratamiento habitual con metimazol salga embarazada. ¿Qué hacer en estos casos? Es mantener el tratamiento con metimazol, pero como la sintomatología mejora durante el embarazo, a dosis bajas. Ya recuerden, en el embarazo no dar propanolol, no dar radioyodo ni ioduros, están contraindicados. La otra forma es el bocio multinodular tóxico. Es la primera causa de hipertiroidismo en ancianos. Sobre todo, como todas las enfermedades tiroideas, es más frecuente en mujeres y se da sobre todo en pacientes que han tenido múltiples nódulos a nivel tiroideo y los cuales han desarrollado con el paso del tiempo hipertiroidismo de manera larvada. La sintomatología, como es en ancianos, sobre todo, son cardiovasculares, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, arritmias, palpitaciones y síntomas compresivos en caso de que sea excesivo el crecimiento. ¿Cómo se manifiesta? Como todos, el TSH va a estar suprimido por un aumento de las hormonas tiroideas de 3T4. A la ecografía se va a ver múltiples nódulos hipercactantes, y lo característico, no olvidar, a la gammagrafía son nódulos fríos y calientes, alternancia de nódulos funcionantes calientes y nódulos fríos que son hipocactantes. ¿Cómo se trata? De elección, radioyodo, siempre es de elección, pero en caso de pacientes en el cual esté contraindicado el tratamiento con radioyodo o donde haya recidiva, se va a recurrir a la cirugía, donde se realizará una tiroidectomía subtotal. ¿En qué pacientes se recurre a la cirugía? En jóvenes, en grandes bocios de gran tamaño o donde haya duda de malignidad. Y el otro es el adenoma tóxico, también característico de ancianos, sobre todo en mujeres de 30 a 50 años, también muy característico como todas las enfermedades tiroideas en mujeres, y se tratan de un adenoma único con un diámetro siempre o casi siempre mayor de 3 centímetros. La malignidad es sumamente rara, y al igual que todas las causas primarias de hipertiroidismo, TSH indetectable, T3 y T4 elevadas, pero una característica del adenoma tóxico y también del bocio multinodular tóxico es que puede haber una elevación aislada de la T3, lo que se conoce como toxicosis.
Entonces, pacientes con adenoma y bocio multinodular tóxico, en el momento de pedirse en el laboratorio también pedir T3 libre, porque puede ser que solo esté elevada la T3 y la T4 esté dentro de los rangos normales. Y la gammangrafía, hay un nódulo hipercaptante con supresión de la captación del resto de la glándula. Tratamiento, igual que el bocio multinodular tóxico, es radioyodo. En caso de que esté contraindicado en jóvenes, bocio de gran tamaño o de malignidad, acá de elección es la hemitiroidectomía. Otras causas de hipertiroidismo, como dijimos, son los tumores trofoblásticos, donde recordar valores muy aumentados de HCG beta, más de 3000, y como la HCG beta estimula los receptores de la TSH, va a ir con bocio y con una gammangrafía hipercaptante. El tratamiento es la extirpación del tumor, tratamiento del coriocarcinoma, la mola, con lo cual va a ceder el hipertiroidismo. Lo otro es la tirotoxicosis ficticia, donde la TSH está suprimida por un aumento, por un exceso de hormona tiroidea de origen endógeno. Generalmente, si la T3 y la T4 están elevadas, la TSH se suprime, pero hay fármacos donde solamente la T3 está elevada con una T4 disminuida por inhibición de la TSH. La tiroglobulina generalmente está disminuida. Estos tirotoxicosis ficticia, no hay bocio porque no hay estimulación del TSH, y la gammangrafía está totalmente abolida, ya que no hay hiperfunción tiroidea. El hipertiroidismo secundario y terciario generalmente son macroadenomas. Como se produce exceso de TSH que estimula el receptor de TSH, va con bocio. La TSH está elevada o normal y hay una ausencia de respuesta al test de la TRH, también característico, y también la gammangrafía hay un bocio difuso hipercaptante. También la forma extrema del hipertiroidismo y la tormenta tiroidea, que se manifiesta con irritabilidad, delirio, incluso coma. Pacientes tienen temperaturas de 41 o más, hipotensos, arritmias. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Primero, bloqueo la transformación, es decir, la hormona tiroidea liberada ya en sangre, evito que se transforme en la T4 y la T3, y así evito el efecto metabólico, que es principalmente la T3. El otro es bloqueo la liberación. Evito que la hormona tiroidea ya formada en los folículos tiroideos sea liberada a nivel del torrente sanguíneo. Y lo otro, inhibo o la síntesis o formación de hormonas tiroideas. Para bloquear la transformación, propiltiuracilo, metabloqueantes, sobre todo propanolol, hidrocortisona y yodo, sobre todo contrastes. Para bloquear la liberación, se puede utilizar el yoduro, sobre todo el lugol, y para bloquear la formación, el propiltiuracilo yoduro. Entonces, tratamiento de pacientes con tormenta tiroidea: el yoduro, sobre todo el lugol, el propiltiuracilo, beta bloqueantes propanolol, la hidrocortisona. Y para la hipertermia se aconseja utilizar la clorpromacina. Entonces, para recordar, ya que algunos casos clínicos se presentan como cuál tiene bocio y cuál no tiene bocio. Entonces, todas las causas que estimulan los receptores de la TSH, como son la enfermedad de Graves, donde la TSI estimula la TSH, enfermedades trofoblásticas, donde el exceso de HCG beta estimula el receptor del TSH, los macroadenomas productores de TSH producen bocio. Y todas las causas donde hay una hiperfusión tiroidea van a ser hipercaptantes a la gammangrafía. Entonces, en la enfermedad de Graves se estimula el TSH, se produce hay un exceso de función tiroidea. En la enfermedad trofoblástica también, al estimular la TSH, estimula que haya más función de la glándula tiroides, igual a los macroadenomas. El bocio multinodular tóxico también, ya que va a haber un exceso de función tiroidea. Una parte del tejido se hace hiperfuncionante, autónomo, y por eso va a haber una captación
alternada de nódulos fríos y calientes, y el adenoma tóxico donde hay una captación de una sola parte del tejido con la supresión de la captación del resto del tejido. Entonces, enfermedad de Graves, enfermedad trofoblástica, macroadenomas, productores de TSH, bocio multinuclear tóxico, adenoma tóxico, la gamma-grafía son hipercaptantes. Todo el resto de causas son hipocaptantes. Entonces, todas las hipercaptantes, las hipocaptantes, tiroiditis, la tiroiditis hay liberación de hormona ya formada, entonces no hay aumento de la función. El fenómeno de John Basedow, si bien acá, esta es la excepción a la regla, donde si bien acá sí hay un aumento de la función tiroidea, pero el tejido tiroideo está tan saturado de yodo que no va a captar la gamangrafía, entonces va a haber una gamangrafía abolida. La tirotoxicosis facticia, el exceso de hormona tiroidea es exógeno, el estroma ovárico y la metástasis de cáncer folicular también, el exceso de hormona tiroidea es extratiroideo. Entonces vamos a las preguntas. Esta pregunta que vino en salud dice: respecto a la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no es cierto que 1. Su frecuencia es 10 veces menor en los varones? Cierto. La enfermedad de Graves-Basedow, como todas las enfermedades tiroideas, son más frecuentes en mujeres. Entonces este sí es verdad. La dermopatía es una manifestación extratiroidea de la enfermedad y está mediada por la activación inmunológica de los fibroblastos. Cierto. La dermopatía, sobre todo el mixedema pretibial, le dije que tanto el mixedema pretibial como la oftalmopatía se deberían a la acción inmunológica de la TCI. Y en el caso de la dermopatía, hay una estimulación de los fibroblastos que va a producir un exceso de depósito de mucopolisacáridos. El tratamiento con radioyodo puede empeorar la enfermedad ocular. Claro, recuerden que una contraindicación de la oftalmopatía grave era que no se podía utilizar en el radioyodo. Una contraindicación del radioyodo era la oftalmopatía grave. Las tasas máximas de remisión son de 18 a 24 meses de tratamiento con antitiroideos. Sí, generalmente son de 12 a 18 meses de tratamiento con antitiroideos. Luego de eso se evalúa cuáles. Pero el 30% de casos comienza en la infancia. El hipertiroidismo en la infancia es realmente raro. Entonces, esa no es. Otra. Mujer de 48 años acude a su consulta con las siguientes pruebas: TSH suprimida. TSH suprimida que nos hace pensar hipertiroidismo. T4 libre, normal, y T3 libre. Entonces una toxicosis. Generalmente se presentaba en bocio multinuclear tóxico o adenoma tóxico. Entonces, hipertiroidismo, por ahí puede ir. Anticuerpos, antiperoxidasa positivos y antitiroglobulina, que son los microsomales característicos. La presencia de anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina positivos nos hace referencia de que sea la causa que está produciendo la hiperfunción de la hormona de la glándula tiroidea es de causa inmunológica. Y si ya nos dan los anticuerpos estimuladores de la tiroides positivos, que son los TCI, nos haría pensar mucho más en la enfermedad de Graves. También nos dice que en el cuello se palpa un bocio difuso irregular. Un bocio difuso, característica de la enfermedad de Graves. El diagnóstico más probable es, ahora vamos a ver, la ingesta de hormonas tiroideas. Bueno, la ingesta de hormonas tiroideas, para empezar, no estimula el receptor del TSH, entonces no hay bocio. Entonces descartamos esto. Enfermedad de Hashimoto. Bueno, por los anticuerpos antiperoxidasa positivo y antiroglobulina positivo nos haría pensar en una enfermedad de Hashimoto, pero en la enfermedad de Hashimoto no hay TCI y además en la enfermedad de Hashimoto se produce hipotiroidismo, entonces la T3 y la T4 estarían baja y la TSH aumentada. Descartamos. El bocio multinuclear tóxico. El bocio multinuclear, como su nombre le dice, hay diferentes nódulos, entonces no es un bocio difuso, sino es un bocio caracterizado por diferentes nódulos. También, entonces descartaríamos. Lo que sí estaría a favor es que la T3 estaría elevada, pero la principal causa de toxicosis era el adenoma tóxico. Entonces, la enfermedad de Graves,
Bueno, si hay anticuerpos antitiroideos, sobre todo TSI, lo más probable que es enfermedad de Graves. La tiroiditis no va con Bocio, también la descartamos. Entonces la respuesta es enfermedad de Graves. Mujer de 54 años de edad que presenta episodios frecuentes de sudoración, palpitaciones, nerviosismo, sensibilidad al calor incrementado. Todos estos son manifestaciones adrenérgicas. El apetito está aumentado y hay una pérdida de peso. El diagnóstico más probable es en el hipotiroidismo. Para empezar, hay una sensibilidad aumentada al frío. Entonces descartamos. La menopausia no tiene nada que ver con la pérdida de peso o aumento del apetito. La enfermedad de Addison, si bien hay una pérdida de peso, no hay relación con el apetito. En la enfermedad de Cushing generalmente hay un aumento de peso, es una obesidad troncular, lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es característico de estas manifestaciones es del hipertiroidismo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es lo más característico de la enfermedad de Graves-Bassett? Entonces, ¿cuál era lo característico de la enfermedad de Graves? Primero, que se produzca un bocio, con un hipertiroidismo. Lo otro es con manifestaciones extratiroideas, que eran la oftalmopatía, y lo otro era la dermatopatía. Entonces, empecemos por abajo. Hay una hiperactividad y la habilidad emocional. Es cierto, esto es una manifestación, pero del hipertiroidismo, no es característico de la enfermedad de Graves. Cualquiera de las causas que producen hipertiroidismo podían ir con esta manifestación. Piel caliente y suave, al igual que la anterior alternativa, son manifestaciones generales del hipertiroidismo. Bocio nodular e hiperreflexia. El bocio del hipertiroidismo es un bocio difuso. La hiperreflexia es una característica también muy común del hipertiroidismo, pero no es característico de la enfermedad de Graves. O sea, sí se presenta en la enfermedad de Graves, pero no es patognomónico. Palpitaciones e intolerancia al calor también son características generales de todo hipertiroidismo. Lo que sí es característico de la enfermedad de Graves, y es de las 4 manifestaciones, que es el bocio difuso, la esoftalmo, entonces esta es la respuesta, y las otras manifestaciones, la dermatopatía y el hipertiroidismo. Entonces, esta pregunta, lo característico de la enfermedad de Graves, el bocio difuso y el esoftalmos. ¿Cuál de los siguientes es signo de hipertiroidismo? Engrosamiento y ronquera de voz es un signo de hipotiroidismo. La bradicardia no, ya que las hormonas tiroideas son cronotropas positivas. Entonces, si hay un exceso de hormonas tiroideas va a haber taquicardia. Entonces, bradicardia es del hipotiroidismo. Piel seca y gruesa también es una característica del hipotiroidismo. Tumefacción de manos, cara y extremidades también es una característica del hipertiroidismo. Pero pérdida de peso con aumento del apetito es muy característico del hipertiroidismo. Entonces, la respuesta es esa. Paciente de 38 años con enfermedad de Graves presenta tras 2 semanas de tratamiento con metimazol fiebre y odinofagia, o sea, dolor de garganta o dolor al ingerir alimentos, a la deglución, en relación como dolor de garganta. En esta situación se debe descartar inmediatamente que el paciente tenga cuál de estas alternativas. Entonces, primer antecedente, tratamiento con metimazol. Luego, ¿cuál es la manifestación que hay que considerar y es la más temida de este tratamiento? Es la agranulocitosis, que se manifestaba con fiebre alta y odinofagia o dolor de garganta, cualquiera. Entonces, respuesta es agranulocitosis. Faringitis toxicósica no tendría nada que ver con esto. Fiebre sí produce, odinofagia sí produce, pero en el momento del laboratorio no va a producir una disminución de los granulocitos. Una tiroiditis post-metimazol no se da, no existe. Fiebre medicamentosa tampoco. Acá la respuesta es granulocitosis. Las siguientes medidas terapéuticas, la más adecuada inicialmente para tratar una taquicardia extrema secundaria a la tirotoxicosis es la administración de, lo dijimos, el tratamiento de elección para las arritmias en las crisis era los beta-bloqueadores, el propanolol, ya que un efecto a nivel periférico que inhibía la deyodación de T4 a T3. Entonces, respuesta propanolol. Esto se encuentra en zonas de diferencia. Generalmente, la evolución que existe como es un molecular tóxico es el siguiente.
zonas donde hay deficiencia de yodo, donde se va a producir un bocio simple. Este bocio simple va a evolucionar a un bocio multinodular, un bocio nodular, que con el paso del tiempo se va a tener autonomía y va a producir hipertiroidismo y se manifestaría con bocio nodular tóxico. Entonces, no es frecuente en zonas sin deficiencia de yodo. Generalmente se presenta en zonas con escasa administración de yodo. Se agrava tras administración campaña de iodación en áreas de deficiencia de yodo. Recuerden el efecto Job-Basedow, donde al administrar grandes cantidades de yodo en pacientes que tenían tejido tiroideo autónomo, iban a producir hipertiroidismo, agravando la sintomatología. Entonces, esta sí es una característica. Vamos a ver las otras alternativas. Es más frecuente en el sexo masculino. Ninguna de las enfermedades tiroideas es más frecuente en el sexo masculino, todas en femenino. Es una lesión premaligna. El riesgo de malignidad es realmente bajo. Debe ser tratada preferentemente con fármacos antitiroideos. El tratamiento de elección del bocio nodular tóxico era radioyodo. Y en caso de pacientes jóvenes, pacientes con bocio muy grande, la principal línea de cirugía predilección era el radioyodo. Entonces, claves.